Tus pensamientos no son algo que simplemente te pasa, son algo que tú creas. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora mismo, hoy, tu mente va a generar aproximadamente 60.000 pensamientos. Mañana, otros 60.000. Y pasado mañana, lo mismo. Pero aquí está lo que nadie te dice. La mayoría de las personas es completamente inconsciente de ese proceso. Dejan que sus pensamientos corran sin control, como un perro sin entrenamiento, destruyendo en su camino sus relaciones, su confianza, sus sueños y su futuro entero. Pero ¿qué pasaría si pudieras tomar control total de ese proceso? ¿Qué pasaría si cada pensamiento que entrara a tu mente pudiera ser filtrado, editado y dirigido como un director de orquesta que lleva a sus músicos exactamente donde quiere? ¿Qué pasaría si en lugar de ser víctima de tu propio pensamiento, te convirtieras en el arquitecto de tu paisaje mental? Esto no es pensamiento positivo, no es autoayuda superficial, es neurociencia, es psicología aplicada. Es la diferencia entre las personas que atraviesan la vida a la deriva y las que la diseñan con intención. La persona promedio piensa hoy los mismos pensamientos que pensó ayer, y mañana pensará los mismos que hoy. Está atrapada en bucles mentales, patrones que fueron programados hace años o décadas por sus padres, sus maestros, la sociedad y sus propias experiencias repetidas. Pero tú no eres promedio. Estás aquí porque sabes que hay más. Sabes que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida, y estás listo para tomar el control. En este audiolibro vas a reprogramar tu sistema operativo mental desde cero. Aprenderás la ciencia detrás del control del pensamiento. Descubrirás por qué la mayoría de las personas falla al intentar gestionar su mente, y dominarás las técnicas exactas que usan los de mayor rendimiento para pensar con precisión y poder. Tu mente es la herramienta más poderosa que posees, pero solo si sabes cómo usarla. Hoy vas a recibir ese mapa, y lo que hagas con él después depende completamente de ti. Antes de que empieces, hay algo que quiero que tengas claro. Esto no es un audiolibro sobre ser positivo todo el tiempo. Es sobre ser consciente todo el tiempo. La conciencia es el primer acto de libertad mental. Y desde esa libertad, todo lo que construyas será tuyo de verdad. Y si alguna vez te has preguntado por qué parece que algunas personas simplemente tienen mejor suerte, más oportunidades y mejores resultados, sin importar las circunstancias, la respuesta está casi siempre aquí, en la calidad y la dirección de sus pensamientos habituales. No es suerte. Es arquitectura mental. Empecemos. Lo que estás a punto de aprender no es teoría. Es la diferencia práctica entre las personas que avanzan consistentemente en la vida y las que se quedan girando en el mismo lugar año tras año. Y esa diferencia, en su nivel más fundamental, siempre empieza en la mente. La mayoría de las personas cree que son sus pensamientos. Creen que esa voz constante en su cabeza, ese chatter permanente de opiniones, juicios, preocupaciones y comentarios, es quienes son realmente. Pero esta es la ilusión más grande de la existencia humana. No eres tus pensamientos. Eres el observador de tus pensamientos. Piensa en esto por un momento. Si fueras tus pensamientos, ¿quién es el que los está notando ahora mismo? ¿Quién es consciente de que el pensamiento está ocurriendo? Hay una parte de ti que puede dar un paso atrás y observar tu actividad mental como si vieras pasar autos en una autopista. Ese observador, esa conciencia, es tu yo real, y tiene el poder de dirigir, influenciar y transformar completamente los pensamientos que fluyen por tu conciencia. La ciencia es clara. La investigación en neuroplasticidad ha demostrado que tu cerebro se recablea constantemente basándose en tus pensamientos y experiencias. Cada vez que piensas un pensamiento, fortaleces ciertas rutas neuronales, mientras permites que otras se debiliten. Esto significa que tus patrones actuales de pensamiento no son permanentes. Son simplemente el resultado de la repetición, y pueden cambiarse con el enfoque correcto. Pero aquí está donde la mayoría se equivoca. Intenta pelear con sus pensamientos. Trata de suprimir el pensamiento negativo o forzar pensamientos positivos.
Y esto crea lo que los psicólogos llaman la teoría del proceso irónico. Cuanto más intentas no pensar en algo, más lo piensas. Es como decirle a alguien que no piense en un elefante rosa. De repente, es lo único en lo que pueden pensar. El control real del pensamiento no se trata de forzar ni de pelear. Se trata de entender la mecánica de cómo funcionan los pensamientos y luego usar ese conocimiento para guiar tus procesos mentales con habilidad y precisión. Se trata de convertirte en el director de tu propia película mental, en lugar de ser un espectador pasivo de cualquier escena aleatoria que tu mente inconsciente decida reproducir. Las personas más exitosas en cualquier campo han dominado este arte. Entienden que su éxito externo es directamente proporcional a su gestión interna del pensamiento. Saben que cada gran logro, cada momento de genialidad, comenzó con un único pensamiento controlado que fue nutrido, cultivado y actuado, mientras los pensamientos distractores o limitantes fueron gentilmente redirigidos. Considera los pensamientos que has tenido hoy. ¿Cuántos de ellos sirvieron a tus metas y sueños? ¿Cuántos expandieron tus posibilidades versus cuántos las contrajeron? ¿Cuántos elevaron tu energía versus cuántos la drenaron? La mayoría de las personas se sorprendería al descubrir que la vasta mayoría de sus pensamientos son neutrales o están activamente trabajando en contra de sus mejores intereses. Por eso el control del pensamiento no es un lujo, es una necesidad. Si quieres crear la vida que deseas, debes convertirte en el maestro de tu dominio mental. Debes aprender a elegir conscientemente pensamientos que se alineen con tu visión, apoyen tus metas y eleven tu estado emocional. El control del pensamiento tampoco es un privilegio de los que nacieron con algún talento especial. Es una habilidad. Y como toda habilidad, se aprende, se practica y se refina. Los investigadores que estudian el bienestar y el alto rendimiento encuentran consistentemente que las personas más exitosas no tienen pensamientos más brillantes ni vidas más fáciles. Tienen mejores sistemas para gestionar su actividad mental bajo presión. Eso, y solo eso, es lo que marca la diferencia. Además, vale la pena entender que el objetivo no es tener solo pensamientos positivos. Los pensamientos negativos tienen valor cuando te señalan riesgos reales, te invitan a corregir el rumbo o te movilizan a resolver algo que necesita resolverse. El objetivo es ser el conductor de ese proceso, no el pasajero que va a donde lo lleven los pensamientos automáticos. El control del pensamiento tampoco requiere que te conviertas en alguien estoico que no siente nada. Las personas que lo dominan no son robots. Son personas que sienten todo, pero que han desarrollado la capacidad de procesar sus emociones y pensamientos con más habilidad, claridad y rapidez que la mayoría. Comienza hoy con un ejercicio simple. Elige 3 momentos durante el día para pausar todo lo que estás haciendo y preguntarte, ¿qué estaba pensando justo ahora? Sin juzgar la respuesta. Solo observando. Con el tiempo, esa observación regular se convierte en el primer hábito real de dominio mental, y desde ahí todo lo demás se construye. Tu mente opera como una computadora sofisticada con múltiples programas corriendo simultáneamente en segundo plano. Y al igual que una computadora que ha estado acumulando software durante años, tu sistema operativo mental se ha vuelto desordenado con programas desactualizados, instrucciones contradictorias y procesos que drenan tu energía y limitan tu potencial. La mente consciente, la parte de ti que está procesando estas palabras ahora mismo, procesa aproximadamente 40 bits de información por segundo. Es lógica, analítica y está enfocada en el momento presente. Pero representa solo una fracción minúscula de tu poder total de procesamiento mental. El verdadero motor es tu mente subconsciente, que procesa más de 11 millones de bits de información por segundo y ejecuta la vasta mayoría de tus pensamientos automáticos, comportamientos y respuestas. Tu subconsciente es como los cimientos de una casa. Es mayormente invisible, pero determina la estabilidad y estructura de todo lo que se construye encima. Aquí es donde viven tus creencias centrales, tus respuestas emocionales automáticas, tus hábitos y los programas mentales que fueron instalados a lo largo de tu vida, especialmente durante tus primeros 7 años, cuando tu cerebro estaba en un estado teta altamente programable. Estos programas subconscientes son los que crean la mayoría de tus pensamientos diarios.
Son como aplicaciones ejecutándose en segundo plano, generando constantemente pensamientos que se sienten automáticos y verdaderos, pero que en realidad son solo el resultado de programación antigua. Si de niño te decían repetidamente que no eras suficientemente bueno, tu subconsciente instaló un programa que automáticamente genera pensamientos de duda e insuficiencia. Estos pensamientos se sienten reales porque son muy familiares, pero en realidad son solo software viejo corriendo en piloto automático. La clave del control del pensamiento es entender que puedes interrumpir conscientemente estos programas automáticos e instalar nuevos, así como actualizas el software de tu computadora. Pero primero necesitas ser consciente de qué programas están corriendo actualmente. Aquí está cómo comenzar a auditar tu sistema operativo mental. Empieza prestando atención a tus pensamientos sin juzgarlos durante un día completo. Simplemente nota qué genera tu mente cuando despiertas, cuando te miras en el espejo, cuando piensas en tus metas, cuando interactúas con otros, cuando enfrentas desafíos. ¿Cuáles son los pensamientos automáticos que surgen? Probablemente descubrirás patrones. Ciertos tipos de situaciones desencadenan respuestas de pensamiento predecibles. Podrías notar que tienes pensamientos predeterminados sobre tus capacidades, tu valor, tus posibilidades futuras y las otras personas. Estos patrones revelan tu programación actual, y una vez que puedes verlos claramente, puedes comenzar a cambiarlos. La verdad hermosa es que tu cerebro no distingue entre pensamientos que fueron instalados por otros y pensamientos que eliges conscientemente. Simplemente ejecuta cualquier programa que recibe más repetición e intensidad emocional. Esto significa que puedes literalmente reprogramarte eligiendo conscientemente nuevos pensamientos y repitiéndolos con consistencia hasta que se conviertan en tus nuevos patrones automáticos. La buena noticia sobre el sistema operativo mental es que no requiere años de terapia para comenzar a cambiarlo. Los cambios más significativos frecuentemente comienzan con un simple aumento de conciencia. Cuando empiezas a notar tus patrones mentales con curiosidad, en lugar de identificarte automáticamente con ellos, ya has dado el paso más importante. Esa brecha entre el pensamiento y la identificación con el pensamiento es donde reside todo tu poder de transformación. Un ejercicio útil para entender tu programación actual es escribir durante 5 minutos sin filtro sobre cómo te ves a ti mismo, qué crees que mereces y qué es posible para alguien como tú. Lee lo que escribiste como si fueran las palabras de un extraño. Eso que ves es tu sistema operativo mental en acción. Y ahora que puedes verlo con claridad, puedes decidir conscientemente qué partes quieres mantener y cuáles actualizar. Lo más esperanzador de todo esto es que no importa cuántos años llevas corriendo la programación actual. El cerebro puede actualizar su software en cualquier momento de la vida, siempre que reciba la combinación correcta de conciencia, repetición e intención. Cuando logres ver tu programación mental con esta claridad, también verás algo más. Que gran parte de lo que creías que eras tú en realidad no lo es. Es ruido heredado. Y eso, lejos de ser deprimente, es increíblemente liberador. Porque si no eres ese ruido, entonces eres quien puede elegir qué instalar en su lugar. Cada cosa en tu mundo externo comenzó como un pensamiento en la mente de alguien. El dispositivo que estás usando para acceder a este contenido, el edificio en el que estás, la ropa que llevas puesta, las relaciones que tienes, el trabajo que haces o no haces. Todo comenzó como energía mental, antes de convertirse en realidad física. Esto no es especulación metafísica. Es un hecho observable. Pero la conexión entre pensamientos y realidad va mucho más profundo que solo las cosas que los humanos crean. Tus pensamientos están moldeando constantemente tu percepción de la realidad, filtrando qué notas, qué ignoras, qué oportunidades ves, qué posibilidades consideras. Tu cerebro contiene una red llamada Sistema de Activación Reticular, o SAR, que actúa como un motor de búsqueda para tu conciencia. Toma los pensamientos que piensas con más frecuencia y los usa como criterios de búsqueda, destacando información que coincide con esos pensamientos mientras filtra la información que no. Por eso cuando estás pensando en comprar un auto particular,
De repente ves ese auto en todas partes. Siempre estuvo ahí, pero tu SAR no estaba programado para notarlo. Si tus pensamientos dominantes son sobre la carencia y la limitación, tu SAR destacará evidencia de escasez y filtrará oportunidades de abundancia. Si tus pensamientos se enfocan en problemas y obstáculos, tu cerebro se volverá experto en detectar lo que está mal, mientras ignora lo que es posible. Pero si programas tu SAR con pensamientos de oportunidad, crecimiento y posibilidad, destacará caminos hacia el éxito que antes eran invisibles. Tus pensamientos también influyen directamente en tu estado emocional, y tus emociones determinan las acciones que tomas o no tomas. Cuando piensas pensamientos de miedo, te sientes asustado y tomas acciones de miedo o ninguna acción. Cuando piensas pensamientos seguros, te sientes empoderado y tomas acciones audaces que crean resultados. Este ciclo pensamiento-emoción-acción es el mecanismo a través del cual tu mundo interno crea tus circunstancias externas. Piensa en cómo se desarrolla esto en la vida real. Alguien que consistentemente piensa pensamientos como «no soy suficientemente bueno», se sentirá inseguro y ansioso. Estas emociones lo llevarán a evitar oportunidades, a quedarse pequeño y a conformarse con menos. Sus acciones crearán resultados que confirmen su pensamiento original, creando una profecía autocumplida. Pero alguien que piensa pensamientos como estoy creciendo y mejorando constantemente, se sentirá motivado y optimista. Estas emociones lo impulsarán a tomar acción, buscar oportunidades y persistir ante los desafíos. Sus acciones crearán mejores resultados que reforzarán sus pensamientos empoderadores. Lo más fascinante es que ambas personas podrían tener circunstancias externas idénticas, pero sus diferentes patrones de pensamiento crean experiencias completamente distintas. La limitación de una persona es la oportunidad de otra. El revés de una persona es la preparación para el éxito de otra. Todo depende de la programación que corre en su sistema operativo mental. Hay una implicación práctica inmediata de entender que los pensamientos crean realidad. La responsabilidad. No la responsabilidad en el sentido de culparte por todo lo difícil que te ha pasado, sino la responsabilidad en el sentido de reconocer que tienes más influencia sobre tu experiencia de vida de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a admitir. Esto es incómodo porque es más fácil atribuir los resultados de la vida a circunstancias externas. Pero también es increíblemente liberador. Porque si tus pensamientos tienen tanto impacto sobre tu realidad, como la ciencia sugiere, entonces cambiar tus pensamientos es cambiar tu vida. No en un sentido mágico o inmediato, sino a través del mecanismo real y verificable del SAR, las emociones, las acciones y los resultados que esas acciones producen a lo largo del tiempo. Esta es quizás la verdad más empoderadora de todo el audiolibro. No estás a merced de las circunstancias, estás a merced de cómo piensas sobre las circunstancias. Y eso, a diferencia de las circunstancias mismas, siempre está en tus manos. Una práctica simple para hacer esta conexión más concreta es mantener durante una semana un registro de tus pensamientos más frecuentes y de los resultados que estás obteniendo en las áreas más importantes de tu vida. Busca las correlaciones. Casi siempre encontrarás que los pensamientos habituales sobre una área específica predicen con asombrosa exactitud los resultados que estás obteniendo en esa misma área. Durante la mayor parte de la historia humana, los científicos creían que el cerebro adulto era fijo e inmutable. Pensaban que una vez que alcanzabas cierta edad, tus rutas neuronales estaban grabadas en piedra y tus patrones mentales eran permanentes. Pero todo cambió cuando los investigadores descubrieron la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de tu cerebro de reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de toda tu vida. Esto significa que cada vez que piensas un pensamiento, estás literalmente remodelando tu cerebro a nivel celular. Tu cerebro no es un órgano estático. Es una red dinámica que responde constantemente a tu actividad mental. Piensa en tus rutas neuronales como senderos a través de un bosque. Cuando piensas los mismos pensamientos repetidamente, estás caminando el mismo sendero mental una y otra vez, hasta que se convierte en un camino bien transitado que es fácil de seguir. Por eso los pensamientos habituales se sienten tan automáticos y verdaderos.
Están corriendo en superautopistas neuronales que han sido reforzadas por la repetición. Pero cuando eliges conscientemente nuevos pensamientos, estás abriendo nuevos caminos en el bosque. Al principio, estos nuevos caminos son difíciles de seguir, requieren esfuerzo consciente y se sienten poco familiares. Pero con un uso consistente, se vuelven más fuertes y más fáciles de navegar. Mientras tanto, los viejos caminos que dejas de usar comienzan a desvanecerse. Este es el fundamento biológico del control del pensamiento. Literalmente puedes recablear tu cerebro cambiando tus patrones de pensamiento. El descubrimiento más fascinante es que tu cerebro no distingue entre pensamientos basados en la realidad actual y pensamientos que son imaginados. Cuando vívidamente imaginas una nueva forma de pensar, ser o actuar, tu cerebro comienza a crear la infraestructura neural para apoyar ese nuevo patrón. Por eso la visualización y el ensayo mental son tan poderosos. Te permiten precablear tu cerebro para el éxito. La investigación ha demostrado que las personas que practican mentalmente una habilidad muestran casi la misma mejora que las que la practican físicamente. Los atletas olímpicos que visualizan su rendimiento activan las mismas rutas neuronales que cuando compiten realmente. Los músicos que ensayan mentalmente fortalecen las mismas regiones cerebrales que cuando tocan físicamente. Tu cerebro trata los pensamientos imaginados como experiencias reales. El proceso de recablear tu cerebro ocurre en etapas. Primero, te vuelves consciente de tus patrones de pensamiento actuales. Esta conciencia por sí sola comienza a debilitar su poder automático. Luego, eliges conscientemente nuevos pensamientos que se alinean con quien quieres ser. Repites estos nuevos pensamientos consistentemente hasta que comienzan a sentirse más naturales. Finalmente, los nuevos patrones se vuelven automáticos y has recableado exitosamente tu cerebro. La neuroplasticidad prueba que no estás atrapado con tus patrones de pensamiento actuales. No importa cuánto tiempo los hayas tenido o cuán automáticos se sientan, tu cerebro está diseñado para cambiar y cambiará en cualquier dirección que lo guíes consistentemente. El concepto de neuroplasticidad también tiene implicaciones importantes para cómo te relacionas con tus errores y fracasos. Si cada pensamiento y experiencia está literalmente remodelando tu cerebro, entonces cada fracaso que procesas conscientemente, cada error del que extraes una lección y cada desafío que atraviesas con intención, está construyendo nueva capacidad neuronal. No eres la misma persona que enfrentó ese desafío. Eres alguien más capaz, más complejo, con más rutas neuronales disponibles para navegar situaciones similares en el futuro. Esto transforma la relación con la dificultad. En lugar de algo que te reduce, se convierte en literalmente algo que te construye a nivel neurológico, siempre y cuando lo proceses con conciencia, en lugar de simplemente sufrirlo en piloto automático. La paciencia con este proceso es crucial. El cerebro necesita tiempo para construir rutas nuevas, lo suficientemente fuertes como para competir con las antiguas. Ese tiempo no es un obstáculo, es simplemente la naturaleza del proceso biológico. Y cada día de práctica cuenta, aunque los resultados todavía no sean visibles. Una de las aplicaciones más inmediatas de la neuroplasticidad es el manejo del hábito. Cada hábito, bueno o malo, existe como una ruta neuronal que se activa cuando aparece el desencadenante correcto. Entender esto cambia cómo abordas el cambio de hábitos. No estás peleando contra tu naturaleza. Estás redirigiendo rutas existentes o construyendo rutas nuevas. Es trabajo de ingeniero, no de fuerza bruta. La persona promedio piensa entre 60 y 70,000 pensamientos por día. Pero aquí está la verdad impactante. El 90% de esos pensamientos son idénticos a los que tuvo ayer y anteayer. La mayoría de las personas está viviendo su vida en piloto automático mental, corriendo los mismos programas de pensamiento una y otra vez, creando las mismas emociones, tomando las mismas acciones y obteniendo los mismos resultados mientras se pregunta por qué su vida nunca cambia. Estos patrones de pensamiento automáticos son como celdas de prisión invisibles que te mantienen atrapado en realidades familiares, pero limitantes. Los patrones automáticos más comunes caen en varias categorías.
los pensamientos de preocupación que proyectan resultados negativos hacia el futuro, los pensamientos de juicio que evalúan críticamente a ti mismo o a otros, los pensamientos de comparación que miden tu vida contra la de otros, los pensamientos de víctima que culpan las circunstancias externas de tu situación, y los pensamientos de limitación que se enfocan en lo que no es posible, en lugar de lo que sí lo es. Cada uno de estos patrones fue aprendido a través de la repetición y el refuerzo. En algún momento de tu pasado, aprendiste que preocuparte por el futuro te mantenía seguro, que juzgar a otros te hacía sentir superior, que compararte te motivaba, que culpar las circunstancias protegía tu ego. Pero estas estrategias que quizás te sirvieron en algún momento ahora limitan tu crecimiento. La clave para liberarte de los patrones automáticos es desarrollar lo que los psicólogos llaman metacognición, la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento. Esto significa convertirte en el observador de tu actividad mental. Comienza practicando la conciencia del pensamiento a lo largo de tu día. Configura alarmas aleatorias en tu teléfono. Y cuando suenen, pausa y nota qué estabas pensando justo antes. No juzgues los pensamientos. Simplemente obsérvales. Pregúntate, ¿este pensamiento me sirve? ¿Me está moviendo hacia mis metas o alejándome de ellas? ¿Está basado en la realidad actual o en programación antigua? Esta práctica simple comienza a romper la identificación inconsciente con los pensamientos automáticos. Otra técnica poderosa es el etiquetado del pensamiento. Cuando notas un patrón automático surgiendo, simplemente etiquétalo mentalmente. Pensamiento de preocupación, pensamiento de juicio, pensamiento de comparación, pensamiento de limitación. Este etiquetado crea espacio entre tú y el pensamiento. En lugar de ser el pensamiento, te conviertes en el observador del pensamiento. Esta distancia te da el poder de elegir si involucrarte con él o dejarlo pasar. El método de pausa y reemplaza es otro enfoque efectivo. Cuando atrapas un pensamiento automático que no te sirve, pausa y conscientemente reemplázalo con un pensamiento que se alinee con tus metas y valores. Esto no es sobre pensamiento positivo forzado. Es sobre selección consciente del pensamiento, eligiendo pensamientos que te empoderan en lugar de limitarte. Recuerda que los pensamientos automáticos ganan su poder a través de la repetición, lo que significa que perderán su poder de la misma manera. Cada vez que eliges no involucrarte con un pensamiento limitante, debilitas su ruta neuronal. Cada vez que eliges conscientemente un pensamiento empoderador, fortaleces esa ruta. Estás literalmente recableando tu cerebro para el éxito en lugar de para la limitación. Una práctica que acelera significativamente la liberación de patrones automáticos es llevar un diario de pensamientos durante una semana. Cada vez que notes un pensamiento automático que te limita, escríbelo. Luego escribe de dónde crees que vino ese pensamiento. ¿Es algo que escuchaste repetidamente en tu infancia? ¿Una conclusión que sacaste de una experiencia difícil? ¿Una creencia cultural que absorbiste sin cuestionarla? Este proceso de rastrear el origen de tus patrones automáticos tiene un efecto poderoso. Los despersonaliza. Cuando ves que un pensamiento limitante vino de algo que te dijo un maestro hace 20 años, o de una experiencia dolorosa que ya quedó en el pasado, pierde su autoridad sobre ti. Ya no parece una verdad sobre quién eres. Parece lo que realmente es. Un programa viejo que nunca te pidió permiso para instalarse. Con el tiempo, este proceso de auditoría mental se vuelve automático. En lugar de ser arrastrado por cada pensamiento automático, empiezas a desarrollar lo que podríamos llamar un filtro de utilidad, la capacidad casi instantánea de evaluar si un pensamiento que acaba de aparecer merece tu atención o puede ser gentilmente descartado. Ese filtro, una vez desarrollado, cambia fundamentalmente la calidad de tu experiencia mental diaria. La mayoría de las personas cree que no tiene elección sobre sus pensamientos. Piensan que los pensamientos simplemente les suceden, como patrones climáticos o eventos aleatorios. Pero esta es una de las creencias más limitantes que puedes tener, porque te convierte en víctima de tu propia mente. La verdad es que aunque no puedes controlar cada pensamiento que surge, tienes poder completo sobre cuáles pensamientos eliges involucrar, nutrir y actuar. Esta es la esencia de la selección consciente del pensamiento.
Piensa en tu mente como un jardín donde los pensamientos son como semillas. Algunas semillas llegan de fuentes externas como conversaciones, medios o desencadenantes ambientales, mientras que otras surgen de tu programación subconsciente. Pero solo porque una semilla caiga en tu jardín, no significa que tengas que regarla y ayudarla a crecer. Puedes elegir qué pensamientos cultivar y cuáles arrancar como malas hierbas antes de que echen raíces. El primer principio de la selección consciente del pensamiento es entender la diferencia entre pensamientos que surgen y pensamientos que entretienes. Un pensamiento que surge es como un toque en tu puerta. Sucede automáticamente. Pero entretener un pensamiento es como abrir la puerta e invitar a ese visitante a quedarse a cenar. Tienes control completo sobre ese proceso de invitación. Cuando surge un pensamiento, tienes aproximadamente 90 segundos antes de que se desvanezca o se refuerce a través de la atención. Durante esta ventana crítica, puedes elegir involucrarte con el pensamiento o puedes reconocerlo brevemente y redirigir tu enfoque. Este punto de elección es donde reside tu poder. La práctica de la selección consciente del pensamiento requiere desarrollar lo que los maestros de meditación llaman conciencia plena. Esta es la capacidad de observar tus pensamientos sin ser inmediatamente arrastrado por ellos. Es como estar de pie en la orilla de un río, viendo fluir los pensamientos en lugar de saltar al río y ser arrastrado por cada pensamiento que pasa. Una técnica efectiva es la regla de los 5 segundos. Cuando surge un pensamiento que no te empodera, date 5 segundos para decidir si involucrarte con él o no. Durante estos 5 segundos, pregúntate, ¿este pensamiento me sirve? Si la respuesta es no, simplemente redirige tu atención a algo más empoderador. Si la respuesta es sí, entonces puedes elegir explorarlo más, pero hazlo como una elección consciente en lugar de una reacción automática. La técnica de reemplazo también es crucial. Cuando eliges no involucrarte con un pensamiento limitante, necesitas tener algo mejor en lo que enfocarte. La mente necesita un objeto de atención. Prepara una colección de pensamientos empoderadores, preguntas o puntos de enfoque a los que puedas cambiar inmediatamente cuando descartes un pensamiento no deseado. Estos pensamientos de reemplazo deben ser personalmente significativos y emocionalmente atractivos. La selección consciente del pensamiento también se extiende a lo que permites en tu entorno mental a través de los medios que consumes, las conversaciones en las que participas, los libros que lees y el entretenimiento que buscas. Todo lo que expones a tu mente influye en tus patrones de pensamiento. Así como cuidarías lo que comes para tu salud física, debes ser intencional con lo que alimentas tu mente. La selección consciente del pensamiento también tiene una dimensión social que vale la pena mencionar. Las personas con quienes pasas más tiempo influyen directamente en tus patrones de pensamiento a través de la exposición repetida a sus formas de interpretar el mundo. Si tu círculo cercano tiende hacia el pensamiento de víctima, la queja crónica o el pesimismo, esos patrones se vuelven más accesibles en tu propio sistema mental. Esto no significa que debas abandonar a quienes te importan porque piensan diferente. Significa que la selección consciente del pensamiento incluye ser intencional sobre a qué perspectivas te expones con más frecuencia y en qué conversaciones decides participar. Tu entorno mental no es solo lo que pasa adentro de tu cabeza, es también lo que entra consistentemente desde afuera. La selección consciente del pensamiento también aplica a cómo interpretas lo que te sucede. El mismo evento puede interpretarse de docenas de maneras diferentes, y la interpretación que eliges determina la emoción que sientes y la acción que tomas. 2 personas pierden el mismo trabajo. Una piensa esto es un fracaso devastador. La otra piensa esto es la puerta a algo mejor. Mismo evento, pensamientos elegidos diferentes, vidas que a partir de ese momento toman rumbos completamente distintos. La voz en tu cabeza nunca deja de hablar. Proporciona comentarios sobre todo lo que experimentas, ofrece opiniones sobre ti mismo y los demás, hace predicciones sobre el futuro y evalúa constantemente tu desempeño. Este diálogo interno es tan constante y familiar
que la mayoría de las personas nunca lo cuestiona. Asumen que es simplemente quienes son. Pero tu voz interna no es tu identidad. Es un patrón aprendido que puede transformarse y optimizarse para servir a tu mayor bien. Tu diálogo interno fue moldeado principalmente durante tu infancia por las voces de las figuras de autoridad en tu vida. Si creciste con voces críticas y exigentes a tu alrededor, tu diálogo interno probablemente refleja esos patrones. Si estuviste rodeado de voces alentadoras y de apoyo, tu voz interna probablemente refleja esa positividad. Pero independientemente de cómo fue programado, tienes el poder de reprogramarlo. El primer paso para dominar tu diálogo interno es volverse consciente de sus patrones actuales. Presta atención al tono de tu diálogo interno. ¿Es alentador o crítico? ¿De apoyo o que juzga? ¿Amable o severo? ¿Paciente o exigente? Esta conciencia crea el espacio necesario para la transformación. Nota los patrones de lenguaje que usa tu voz interna. ¿Habla en absolutos como siempre, nunca o todo el mundo? ¿Usa lenguaje empoderador o que limita? ¿Se enfoca en posibilidades o limitaciones? ¿Habla sobre ti con respeto y amor o con crítica y juicio? Una de las técnicas más poderosas para transformar tu diálogo interno es la modificación consciente de la voz. Esto implica deliberadamente cambiar el tono, la velocidad, el volumen y la calidad de tu voz interna. Si tu diálogo interno es severo y crítico, practica hablar contigo mismo con la misma amabilidad que mostrarías a un amigo querido. La práctica de la autocompasión en tu diálogo interno es esencial. Trátate con la misma amabilidad, comprensión y perdón que ofrecerías a un buen amigo cuando cometes errores. En lugar de la autocrítica severa, practica decirte cosas como: todos cometemos errores, estoy aprendiendo y creciendo, está bien no ser perfecto. Desarrolla el hábito de hacer mejores preguntas. La calidad de tu diálogo interno mejora dramáticamente cuando cambias de declaraciones a preguntas. En lugar de decir, nunca voy a entender esto, pregúntate: ¿cuál es un pequeño paso que podría dar ahora mismo? En lugar de no soy bueno en esto, pregunta: ¿qué habilidades podría desarrollar para mejorar esta situación? Las preguntas involucran tu mente resolutiva y llevan a soluciones en lugar de reforzar limitaciones. Usa tu diálogo interno para reforzar tu identidad y valores regularmente. Recuérdate quién te estás convirtiendo y qué representas. Declaraciones como: soy alguien que persevera ante los desafíos. Valoro el crecimiento sobre la comodidad. Estoy comprometido con mis metas. Estas declaraciones que refuerzan la identidad ayudan a que tu diálogo interno apoye tu mejor yo, en lugar de tus miedos y limitaciones. El objetivo final es hacer de tu diálogo interno tu mayor aliado y partidario, en lugar de tu mayor crítico. Cuando tu voz interna te alienta consistentemente, te desafía a crecer, celebra tus esfuerzos y mantiene el optimismo sobre tu futuro. Te vuelves imparable porque siempre tienes tu propio mejor entrenador y animador contigo a donde vayas. Una práctica diaria que transforma el diálogo interno más rápido que casi cualquier otra cosa es lo que podríamos llamar la carta a tu yo futuro. Una vez por semana, escribe un párrafo corto desde la perspectiva de la versión de ti mismo que ya superó el desafío que estás enfrentando. ¿Qué te diría esa versión más sabia sobre lo que estás viviendo ahora? ¿Con qué tono hablaría? ¿Qué ve que tú todavía no puedes ver? Leer esa carta en voz alta, con la voz que le daría esa versión futura de ti, reprograma gradualmente el tono y el contenido de tu diálogo interno hacia algo más empoderador y compasivo. Es un ejercicio que parece simple, pero que tiene un efecto acumulativo sorprendente con el tiempo. El indicador más claro de que tu diálogo interno está cambiando no es que los pensamientos negativos desaparezcan, es que tu tiempo de recuperación mejora. Antes quizás tardabas días en salir de un ciclo de autocrítica. Ahora tarda horas, luego minutos. Esa compresión del tiempo de recuperación es evidencia directa de que el nuevo diálogo interno está ganando terreno sobre el viejo. Las espirales de pensamiento negativo son como tornados mentales que pueden destruir tu paz, confianza y progreso en cuestión de minutos.
Típicamente comienzan con un único pensamiento negativo que desencadena una respuesta emocional que genera más pensamientos negativos, creando una espiral descendente que parece imposible de escapar. La anatomía de una espiral negativa sigue un patrón predecible. Comienza con un pensamiento disparador, algo que desafía tu autoestima, competencia o seguridad. Este disparador activa el sistema de detección de amenazas de tu cerebro, liberando hormonas de estrés que aumentan la reactividad emocional. La carga emocional entonces amplifica el pensamiento original y atrae pensamientos negativos relacionados, creando una reacción en cadena que rápidamente se descontrola. La clave para detener las espirales negativas es reconocerlas temprano antes de que ganen impulso. Las señales de advertencia tempranas incluyen sensaciones físicas, como tensión en el pecho, los hombros o el estómago, cambios en los patrones de respiración, aumento de la frecuencia cardíaca. Emocionalmente, podrías notar mayor irritabilidad, ansiedad, tristeza o una sensación de abrumamiento. Mentalmente, podrías observar pensamientos acelerados, preocupación repetitiva o dificultad para concentrarte en cualquier otra cosa. La técnica del interruptor de circuito es uno de los métodos más efectivos para interrumpir espirales negativas. En el momento en que reconoces que estás espiralizando, toma acción inmediata para romper el patrón. Esto podría implicar movimiento físico como dar una caminata, hacer ejercicio o cambiar tu entorno. El movimiento físico es particularmente efectivo, porque las espirales negativas crean energía estancada en tu cuerpo. Mover tu cuerpo ayuda a liberar esta energía y cambiar tu estado. Caminar, trotar, bailar, incluso limpiar vigorosamente, puede romper la espiral y crear espacio para un pensamiento más equilibrado. La técnica del cambio de perspectiva implica alejarte conscientemente de la situación inmediata y hacer preguntas más amplias. ¿Importará esto en 5 años? ¿Qué le diría a un amigo en esta situación? ¿Qué oportunidad podría estar oculta en este desafío? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Estas preguntas te ayudan a salir de la intensidad emocional y acceder a un pensamiento más racional y equilibrado. La técnica de detención del pensamiento es otra intervención poderosa. Cuando notes que estás espiralizando, simplemente di para en voz alta o en tu mente. Esto interrumpe el flujo automático de pensamientos negativos y crea un momento de elección. Luego puedes redirigir conscientemente tu atención hacia algo más empoderador. Prepara estrategias de prevención de espirales, identificando tus disparadores comunes y desarrollando respuestas específicas para cada uno. Si la crítica desencadena espirales, desarrolla un pensamiento estándar de respuesta como toda retroalimentación, me ayuda a crecer y mejorar. Si los reveses desencadenan espirales, prepara pensamientos como cada revés es la preparación para un regreso. Tener estos listos hace que sea más fácil responder conscientemente en lugar de reactivamente. Algo importante sobre las espirales negativas que pocas personas entienden. No son el enemigo. Son señales. Una espiral negativa casi siempre está diciéndote algo relevante sobre una necesidad no satisfecha, un miedo que merece ser examinado o una situación que requiere atención. El problema no es que la espiral ocurra. El problema es quedarse en ella indefinidamente sin extraer la información que contiene. Cuando logres detener una espiral con las técnicas que vimos, haz una pregunta antes de seguir adelante. ¿Qué me está intentando decir esta espiral sobre algo que necesita mi atención? A veces la respuesta es que tienes miedo a algo específico que vale la pena planificar. A veces es que estás ignorando una señal de que algo en tu vida necesita cambiar. Y a veces, honestamente, es solo que tu cerebro está cansado y necesita descanso. Cualquiera de esas respuestas es información útil. Recuerda también celebrar cuando logres interrumpir una espiral. No lo des por sentado. Cada vez que detienes una espiral antes de que tome control completo, estás demostrándote algo importante, que puedes. Y esa demostración repetida es lo que construye la confianza de que tu mente puede estar de tu lado cuando más la necesitas.
Construir este diccionario de respuestas preparadas para tus espirales más comunes es una de las inversiones de tiempo más rentables que puedes hacer. No esperes a estar en medio de la espiral para pensar en cómo salir. Hazlo ahora, desde la calma, cuando tu mente analítica está completamente disponible. Escribe las respuestas. Léelas con regularidad y confía en que estarán ahí cuando las necesites. En nuestro mundo hiperconectado, la capacidad de enfocar tu mente en una sola tarea, pensamiento o meta, se ha convertido en una habilidad rara y valiosa. La persona promedio revisa su teléfono más de 150 veces al día, cambia entre tareas cada 3 minutos y mantiene un enfoque profundo por menos de 6 minutos a la vez. Pero las personas más exitosas en cualquier campo han dominado el arte del enfoque mental sostenido, lo que les permite lograr más en unas pocas horas de lo que la mayoría logra en días. El enfoque mental no es solo sobre productividad, es sobre la calidad de tus pensamientos y la profundidad de tu compromiso mental. Cuando tu mente está dispersa y saltando entre temas, tus pensamientos permanecen superficiales y tus perspectivas son limitadas. Pero cuando puedes enfocarte profundamente en un solo tema, tu mente puede acceder a soluciones creativas, perspectivas profundas e ideas revolucionarias que son imposibles de alcanzar con una capacidad de atención fragmentada. El enfoque es como un músculo. Se fortalece con el ejercicio y se debilita con el descuido. Cada vez que eliges enfocarte en una cosa mientras ignoras las distracciones, fortaleces tu músculo de la atención. Cada vez que cedes a las distracciones o dejas que tu mente vague sin rumbo, lo debilitas. El primer paso para desarrollar el enfoque mental es eliminar las distracciones externas. Crea un entorno enfocado eliminando o silenciando dispositivos que interrumpen tu atención. Las distracciones internas son frecuentemente más desafiantes que las externas. Estas incluyen preocuparse por otras tareas, pensar en problemas o conflictos, soñar despierto sobre el futuro o perderse en recuerdos del pasado. La clave para manejar las distracciones internas es reconocerlas sin involucrarte con ellas. La técnica Pomodoro es un método efectivo para construir resistencia al enfoque. Trabaja durante 25 minutos de atención enfocada seguidos de un descanso de 5 minutos. Este marco de tiempo corto hace que el enfoque profundo se sienta manejable. Los objetos focales también pueden entrenar tu concentración. Las tradiciones de meditación han usado durante mucho tiempo objetos como llamas de velas, la respiración o mantras como puntos focales para entrenar la atención. Puedes aplicar este principio al entrenamiento de enfoque cotidiano, eligiendo un objeto, sonido o sensación específico para volver a él cada vez que tu mente divague. La gestión de la energía es crucial para el enfoque sostenido. Tu capacidad de concentrarte fluctúa a lo largo del día, basándose en tus ritmos circadianos, la calidad del sueño, la nutrición y los niveles de estrés. Identifica tus horas pico de enfoque y protégelas para tu trabajo más importante. La meditación es quizás la práctica más poderosa para desarrollar habilidades de enfoque. Incluso 10 minutos de meditación diaria mejoran significativamente el lapso de atención, reducen la divagación mental y aumentan el control cognitivo. La meditación entrena la habilidad fundamental de notar cuándo tu mente divaga y redirigir la atención a tu enfoque elegido. Esta habilidad se transfiere directamente a todos los demás desafíos de enfoque. Vale la pena mencionar que el enfoque mental profundo tiene un efecto secundario que pocas personas anticipan: la calma. Cuando tu mente está completamente absorbida en una sola tarea, el cháter mental que genera ansiedad, preocupación y comparación simplemente se detiene. No hay espacio mental disponible para él. Esta es una de las razones por las que las personas que practican estados de flujo, esa absorción completa en una actividad desafiante pero manejable, reportan niveles significativamente más altos de bienestar que quienes rara vez los experimentan. Desarrollar tu capacidad de enfoque no es solo una estrategia de productividad. Es una de las formas más directas de aumentar tu calidad de vida diaria, porque cada momento de enfoque genuino es un momento en que la mente está en paz consigo misma. Finalmente,
Protege tu enfoque como el recurso escaso que es. En un mundo diseñado para fragmentarlo, cada bloque de tiempo donde eliges profundidad sobre distracción es un acto de resistencia y de inversión en tu propio potencial. Las personas que logran cosas extraordinarias no tienen más tiempo que las demás. Tienen más enfoque. Y el enfoque, como ya sabes, es una habilidad que se entrena. Ahora estás en un umbral crucial, armado con el conocimiento y las herramientas para transformar completamente tu paisaje mental y con él toda tu experiencia de vida. Tu nueva realidad mental comienza con una visión clara de quién quieres convertirte y cómo quieres pensar. Esto no se trata de perfección, ni de eliminar todos los pensamientos desafiantes. Se trata de diseñar conscientemente un sistema operativo mental que apoye consistentemente tus más altas metas, valores y aspiraciones. El proceso de cambio de identidad implica evolucionar conscientemente de alguien que experimenta pensamientos aleatorios a alguien que deliberadamente elige su enfoque mental. Esto requiere actualizar tu autoconcepto de víctima de tu mente a maestro de tu dominio mental. Crea tu constitución mental personal, un conjunto de principios centrales y compromisos que gobiernan tu pensamiento. Esto podría incluir compromisos como: elijo pensamientos que me empoderan en lugar de limitarme, me enfoco en soluciones en lugar de problemas, interpreto los desafíos como oportunidades de crecimiento, mantengo la gratitud incluso en tiempos difíciles. La fase de integración implica aplicar consistentemente todo lo que has aprendido hasta que estos nuevos patrones mentales se vuelvan automáticos. Esto requiere paciencia contigo mismo mientras desarrollas nuevas rutas neuronales y gradualmente reemplazas los viejos patrones automáticos por otros conscientemente elegidos. Desarrolla tu rutina de entrenamiento mental diario. Así como los atletas entrenan sus cuerpos diariamente, debes entrenar tu mente diariamente. Esta rutina debe incluir prácticas como establecimiento de intenciones matutinas, monitoreo de pensamientos a lo largo del día, revisión mental nocturna y sesiones regulares de visualización o meditación. El efecto compuesto aplica poderosamente a la transformación mental. Pequeñas mejoras diarias en tus patrones de pensamiento crean cambios masivos a largo plazo en la calidad de tu vida. Cada pensamiento empoderador que eliges, cada patrón negativo que interrumpes y cada hábito mental positivo que fortaleces contribuye a la transformación acumulativa de tu realidad mental. Tu nueva realidad mental se convierte en tu nueva realidad de vida. A medida que tus patrones de pensamiento se transforman, todo lo demás sigue. Tus relaciones mejoran porque piensas más claramente sobre la conexión y la comunicación. Tu carrera avanza porque piensas más estratégicamente y con más confianza sobre las oportunidades. Tu salud mejora porque piensas más positivamente sobre el autocuidado. Recuerda que crear tu nueva realidad mental no se trata de convertirte en una persona diferente. Se trata de convertirte en la expresión más completa de quien realmente eres, debajo de todos los pensamientos limitantes y patrones negativos que nunca fueron realmente tú para empezar. Este es tu momento de entrar completamente en tu poder como el creador consciente de tu experiencia mental. Tienes el conocimiento, las herramientas y la capacidad de pensar pensamientos que sirvan a tu mayor bien y crear la vida que verdaderamente deseas. Tu viaje de dominio mental comienza ahora, con el próximo pensamiento que elijas. Hazlo empoderador, y luego elige otro, y otro más, hasta que el pensamiento empoderador se vuelva tan natural como respirar. El último elemento de tu nueva realidad mental es la paciencia con el proceso. La transformación de patrones de pensamiento profundamente arraigados no ocurre en días ni en semanas. Ocurre en meses, a veces en años para los patrones más arraigados. Habrá días en que todo parezca estar funcionando, y días en que vuelvas a caer en los viejos patrones. Eso no es fracaso. Es el proceso normal de cualquier reprogramación neuronal genuina. Lo que hace la diferencia entre las personas que eventualmente logran el dominio mental y las que se rinden es simple. Las primeras entienden que cada recaída en un patrón viejo, seguida de una corrección consciente, es en sí misma un acto de entrenamiento. No estás fallando cuando vuelves al piloto automático momentáneamente.
Estás en el proceso de construir algo que durará toda la vida. Y eso siempre, siempre vale la pena. Cuando miras hacia atrás desde ese punto de transformación, descubres que el momento decisivo no fue ningún gran evento. Fue la decisión de empezar, tomada hoy, con el pensamiento que eliges ahora mismo. Todo lo que sigue es consecuencia de ese primer acto de conciencia. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que significa ser el arquitecto de tu propia mente. Y así llegamos al final de este audiolibro. Controla tus pensamientos y cambia tu vida. La ciencia del dominio mental que usan los que diseñan su propia realidad. Has recorrido el poder oculto del control del pensamiento, tu sistema operativo mental, cómo los pensamientos crean tu realidad, la neuroplasticidad, los patrones automáticos, la selección consciente del pensamiento, el dominio del diálogo interno, las espirales negativas, el enfoque mental y la creación de tu nueva realidad mental. Pero esto no es un final, es un inicio. El inicio de una relación completamente distinta con la mente que te acompaña en cada momento de tu vida. La mente que controla sus pensamientos no necesita que el mundo cambie para estar bien. Puede encontrar claridad en el caos, calma bajo presión y posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Esa mente ya existe en ti. Solo necesita entrenamiento para mostrarse con más consistencia. Cada capítulo de este audiolibro fue una herramienta. Pero las herramientas solo cambian algo cuando se usan. Elige una, la que más resuene contigo hoy, y practícala esta semana. Solo una. Con constancia, antes de agregar otra. Esa paciencia con el proceso, esa disciplina de profundizar antes de ampliar, es en sí misma una forma de dominio mental. Tu mente siempre estuvo de tu lado. Solo necesitaba que tú también estuvieras del suyo. La mente que tenías cuando empezaste a escuchar este audiolibro y la mente que tienes ahora ya son diferentes. Ese proceso, lento e invisible pero real, es el único proceso que importa. Cuídalo, practícalo, y confía en que con el tiempo, la distancia entre quien eras y quien quieres ser se irá cerrando, un pensamiento consciente a la vez. Suscríbete al canal. Escucha los demás audiolibros y recuerda, no eres tus pensamientos, eres quien los elige. Y esa elección, tomada con conciencia y consistencia, es la diferencia entre una vida que te sucede y una vida que tú creas.